Hoy vamos a meternos de lleno a un debate que lleva vivo, fíjense, 177 años. Es esta tensión, que nunca se va, entre el poder y la libertad. Y basándonos en el análisis de Ósmar Martínez, vamos a explorar una idea que aún hoy sigue moldeando nuestro mundo. La pregunta que impulsa todo esto es bastante profunda. ¿La libertad puede de verdad sobrevivir si no la estamos cuidando todo el tiempo? ¿Si no hay una vigilancia permanente? Es una de esas preguntas que se te quedan en la cabeza. En el fondo, este conflicto nos pone en una encrucijada con dos caminos muy distintos. Por un lado, una sociedad de control, donde el poder está en un solo lugar. Y por el otro, un camino hacia la libertad de cada persona, un horizonte más abierto. Es justo ahí, en ese cruce, donde se dan las grandes batallas de las ideas. Ok, para entender bien de dónde viene todo esto, vámonos al origen. A un conflicto que tiene, como decíamos, casi 2 siglos de historia. El punto de partida, la chispa que encendió todo fue en 1848. Karl Marx publica el Manifiesto Comunista. Y ese texto no solo fue una crítica, no, fue el inicio de un conflicto histórico larguísimo. Y aquí estamos, 177 años después, y esa misma tensión sigue más viva que nunca. Y aquí está el corazón del asunto, ¿no? El choque entre dos fuerzas gigantes. De un lado, el poder del Estado para organizarlo todo. Y del otro, la necesidad de defender la libertad de cada uno. Prácticamente toda la política moderna, de alguna forma, da vueltas alrededor de este dilema. Ahora, si avanzamos al siglo XX, hubo 2 pensadores clave que nos dieron, el diagnóstico perfecto de los peligros de ese poder cuando se concentra demasiado. Y lo más interesante es cómo llegaron a conclusiones parecidas desde lugares totalmente distintos. Por un lado, Friedrich Hayek nos advirtió que cuando el Estado controla la economía, inevitablemente termina controlando la vida social y política. Y por el otro lado, George Orwell, que nos describió el final de ese camino, una sociedad de pesadilla, con vigilancia total, y donde la verdad se manipula a conveniencia. La idea de Hayek es así de directa y la verdad bastante potente. Quien controla la producción de la riqueza controla la vida humana misma. Es una advertencia súper clara de cómo la planificación central, incluso si empieza con buenas intenciones, puede terminar ahogando todas las demás libertades. Y Orwell lleva esta idea al extremo más escalofriante. El poder absoluto no solo te dice qué hacer, sino qué pensar. Es el control total de la realidad, una visión aterradora de lo que puede llegar a ser el autoritarismo. Pero ojo, y este es un punto clave en el análisis que estamos revisando. Tanto Hayek como Orwell hicieron diagnósticos brillantes, sí, pero en retrospectiva. O sea, explicaron el problema una vez que ya estaba ahí. Entendieron perfectamente la enfermedad, pero no nos dejaron una receta para prevenirla, para que no volviera a aparecer. Y eso nos lleva a una idea todavía más grande. Y si no estamos hablando de ideologías que aparecen y ya, sino de un patrón que se repite y se repite a lo largo de la historia. La pregunta que plantea el autor es fundamental, y vale la pena detenerse a pensarla. ¿Estos sistemas de control son como un accidente en la historia? ¿Una excepción a la regla? ¿O siguen un patrón que vuelve una y otra vez? Porque la historia parece decirnos que el poder concentrado no desaparece, solo se transforma. Cambia de cara, se pone un nuevo disfraz, y casi siempre regresa con justificaciones que suenan muy bien. Protección social, igualdad, estabilidad, seguridad para todos. La tendencia a concentrar el poder parece ser una constante. Y si esa tendencia es una constante, entonces la defensa de la libertad no puede ser algo de un ratito, ¿no? Necesita ser un principio permanente. Y es aquí donde surge una nueva propuesta, una nueva doctrina. Lo que hemos hecho casi siempre es practicar una defensa reactiva. ¿Qué quiere decir esto? Que las sociedades se mueven y protestan solo cuando la amenaza ya es obvia, cuando ya la tienen encima. El problema es que para ese momento el poder ya se concentró muchísimo y es mucho más difícil hacer algo. El cambio de mentalidad que se propone en la obra El Manifiesto del Anticomunismo Permanente es justo ese. Dejar de reaccionar cuando ya es tarde y empezar a tener una conciencia doctrinal permanente. La tesis central es que defender la libertad no se trata de una lucha contra una ideología en particular, no. Se trata de que sea un principio cultural y político, algo que esté en el ADN de una sociedad libre, algo que se haga siempre, no solo en emergencias. Y claro, todo esto nos hace preguntarnos sobre cómo es en realidad la libertad. ¿Es algo fuerte que aguanta todo o es mucho más frágil de lo que pensamos? Miren,
La libertad casi nunca se pierde de un solo golpe. Es un proceso lento, gradual. Empieza con una política que hasta suena razonable, que apela a la seguridad o al bien común. Luego, poquito a poquito, se van recortando libertades individuales. Y cuando nos damos cuenta, con el paso del tiempo, el equilibrio de poder ya cambió por completo. Así que la conclusión es bastante fuerte. La libertad no es el estado natural de las cosas, no es algo que venga por defecto, es un logro de la civilización que necesita que cada generación conscientemente haga el esfuerzo por mantenerlo vivo. Y quizá esta sea la advertencia más importante de todas. Cada generación suele pensar que los peligros de los que leen en los libros de historia ya pasaron, que eso ya no puede volver a suceder, hasta que esos mismos peligros regresan, pero con una nueva cara, con un nuevo discurso. Y así nos quedamos con una última pregunta, que es una pregunta para nuestro tiempo. ¿Cómo le hacemos para construir una cultura que todo el tiempo esté consciente de lo frágil que es la libertad? ¿Cómo hacemos para que defenderla sea una tarea de todos los días? La reflexión, sin duda, queda abierta.